desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al motor, a la Fórmula 1 en concreto, en este 13º año que estamos con vosotros y que en esta ocasión vamos a comentar alguna noticia. Han sido dos noticias breves, aunque una es curiosilla, es interesante ver lo que están haciendo. Y luego vamos a meternos con el Gran Premio de Emilia-Romagna, que se correrá en Italia. Se corre este próximo fin de semana y en el que además también tenemos un pequeño ajuste en cuanto al tema de los horarios, que se ha dado así pues por la muerte del rey consorte en Reino Unido, que va a trastocar un poquito la retransmisión. Recordemos que la Fórmula 1 nació en Reino Unido y esas cosas pues mandan mucho a la hora de establecer estas retransmisiones. Para hablar de todo esto, hoy estamos un poquito en cuadro. No tenemos ni a Juan ni a José, pero sí que me acompaña Emma. Muy buenas, Emma. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después del Gran Premio inicial en Bahrein y estas semanitas entre comillas de vacaciones, ahora empieza el calendario semana a semana. Y la verdad que una vez visto el Gran Premio de Bahrein y teniendo aún más días para digerirlo, yo estoy con más optimismo de lo que inicialmente estaba, teniendo en cuenta circunstancias que pasaron en Bahrein, y vamos a ver ahora en Imola, en un escenario nuevo, sin tener, entre comillas, cierto vicio de Bahrein, donde hicieron test y tenían, digamos que algunos equipos muchos datos. Ahora vamos a escenarios nuevos donde tienen los datos que van a tener de las sesiones libres, con lo cual pues va a ser un escenario definitivo para ver cómo va a ser el transcurrir de la temporada, aunque en vista de lo que pasó en Bahrein, pues ese duelo entre Red Bull y Mercedes, teniendo en cuenta los condicionantes de esta temporada, ¿no? Que son los coches del año pasado con ciertos retoques, que ya muchas escuderías están pensando en 2022 y a las primeras de cambio van a descartar bueno, más que descartar, van a centrarse 100% en el coche del próximo año, que es más importante que en el de este. Pues eso va a hacer que bueno, las diferencias que veamos inicialmente, lo más probable es que se mantengan a lo largo del grueso de la temporada. Efectivamente. Bueno, y además, lo que hablas del vicio, ¿no? De Bahrein, de que ya han corrido allí con los coches y digamos que es como si hubieran hecho pues 5 días de test, o sea, de test no, o sea, de entrenamientos libres, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, vamos a un circuito como es el de Imola, en el cual hace mucho tiempo que no se corre. Se corrió después de mucho tiempo el año pasado por el tema del COVID, por ese replanteamiento del calendario, y tenemos muy pocos datos y muy pocos pilotos en activo que hayan corrido anteriormente en Imola después de antes de esta circunstancia con el COVID que bueno, arrancó el año pasado. Si te parece, bueno, comentamos las dos pequeñas noticias que tenemos y luego nos metemos con este Gran Premio, que seguro que tenemos muchas cosas que comentar de él. La primera noticia, bueno, es un poco cambios estructurales dentro del equipo Mercedes, en el cual pues vamos a tener dos movimientos en cuanto a el CTO y al nuevo director técnico, Emma. Sí, parece que James Allison, el director técnico actual de Mercedes, que lo va a dejar de ser creo que en junio, o sea que dentro de muy poquito Mercedes tendrá un nuevo director técnico y que los ha acompañado desde las últimas 3 temporadas o algo más o menos. Pues tenía en mente
abandonar su puesto, y yo creo que Mercedes se las ha ingeniado y se ha creado este puesto de CTO, de jefe técnico. Se lo ha sacado de la manga porque no existía en la estructura, para, digamos, que retenerlo en Mercedes, y básicamente yo creo que no esté por ahí pululando y siendo apetecible para otras escuderías, ¿no? Y a su vez, pues todo el mundo habla muy bien de las cualidades de James Allison, y poder tenerlo preparando en casa cómodamente el coche de 2022, que es en lo que se va a enfocar, pues puede ser un buen activo para Mercedes. Lo sustituirá en el cargo de director técnico, llevará el día a día en el apartado técnico de la escudería Mike Elliott, que lo ascienden, y con experiencia en el propio equipo y en Fórmula 1, y bueno, esto es algo que Mercedes ha tenido que ir haciendo poco a poco en los últimos años. Aldo Costa se fue, el ¿cómo decirlo? El number one de los motores, Andy Cowell creo que se llamaba, ya definitivamente ya no está en Mercedes, dejó el cargo en principios de año. Poco a poco han ido cambiando las mentes pensantes, con grandes puestos en Mercedes, a excepción de Toto Wolff, más o menos. O sea, también ahora se me viene a la cabeza Paddy Lowe, que también se piró. Y lo que no ha cambiado es que Mercedes ha seguido ganando el campeonato tanto en pilotos como en constructores. O sea que mejor imposible. Vamos a ver si notan o no este ligero retoque en estos puestos importantes. Sí, la idea, Emma, corrígeme si no lo he entendido yo bien, y para aclarar un poco pues estas funciones nuevas, James Ellison pasará, digamos, a más planificación futura que al día a día, y que Mike Elliott será el que se encargue de ese puesto que ya existía, que es el de llevar el propio equipo de Fórmula 1, ese día a día del equipo de Fórmula 1, digamos una especie de entrenador, para sustituir a Ellison. Entiendo que, bueno, que la idea es eso, ¿no? Lo que tú comentabas, que Ellison, pues, que ha sido un fichaje que, como decía, sí, más o menos, en 2017 entró y saldrá del puesto en 2021, en el 1 de julio, dicen que lo hace. Pues dejar que Ellison, pues, planifique a más larga, a un tiempo más largo los cambios que se vayan a hacer en el equipo, y que puedan trabajar un poco pues más en esa estrategia de los próximos años, y que Elliott, que además también es un hombre que lleva mucho en Fórmula 1, que empezó en McLaren en el 2000, que pasó por Renault y que se unió a Mercedes en el 2012, que había pasado pues a jefe de aerodinámica, pues sea el que esté, digamos, llevando el día a día con lo que vaya sacando pues Allison de esa chistera, digamos, para los próximos años, ¿no? Sí, así es. Hay que tener también en cuenta que en los equipos top, esto es Mercedes, Red Bull y Mercedes, básicamente estos tres, pues con el tema del límite presupuestario, pues a ellos les ha tocado reestructurar a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, a Red Bull, el tema de la unidad, crear una división que se dedique a la unidad de potencia a partir del próximo año, le viene de perlas para reestructurar a esa gente y mandarla con los motores, aunque igual estén haciendo pequeños aletines, pues los mandan a unidad de potencia, ¿no? Y sobre todo estas escuderías que tenían un presupuesto descomunal y empleados por un tubo, pues claro, si quieren reducir al límite presupuestario de, creo que era 140 millones este año, y el próximo año se reduce un poquito más, pues evidentemente han tenido que ponerlos en alguna otra subdivisión, crearse, por ejemplo, Ferrari ha creado el proyecto de Le Mans y demás historias que andarán por ahí para intentar ajustarse
estos límites presupuestarios. El resto de la parrilla, pues alguno está más cerca de llegar al límite, pero la mayoría de ellos están de sobra, con margen para contratar aún más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual que imagino que fruto también de esto del límite presupuestario habrá bastante movimiento entre bambalinas que nosotros no conoceremos, pero si ya de por sí normalmente suele haber trasvase de recursos humanos en la Fórmula 1, pues habiendo todo esto del límite presupuestario hará que muchos empleados de Mercedes, Ferrari o Red Bull pues cojan cobijo en, yo que sé, Williams, que debería estar en expansión contratando gente, Aston Martin, Alfa Tauri, Alpine, McLaren, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es importante tener en cuenta ese límite presupuestario y ver qué cosas pueden hacer desde fuera los equipos para no tener que imputarle esos costes al propio equipo, sobre todo los equipos más grandes, ¿no? Como Ferrari, por ejemplo, que es marca de coches y compite en otras categorías, ver cuánto puede externalizar y que eso no contabilice. Habrá que estar muy atento, ¿no?, a todos estos cambios y si tienen alguna consecuencia, a ver si van a decir, oye, muy bien lo que has hecho, pero lo que estás ocultando son gastos que deberían estar imputados en la Fórmula 1, esto no nos vale. Veremos un poquito cómo se comportan en ese sentido, que no creo que vaya a haber mucho problema, en el sentido de que no van a poner demasiadas pegas, porque no es la forma típica de ser. Quizás si hubiera denuncias entre equipos sí tendremos más ruido, pero vamos, investigaciones directamente de mira, es que esta parte deberíais imputarlo al presupuesto y no lo estáis haciendo, estáis ahí trabajando para vosotros mismos, entre comillas, gratis y no puede Bueno, ser. es lo que hablamos muchas veces cuando estaba la idea del límite presupuestario, de cómo se va a controlar esto, porque cómo se controle estará parte del éxito de todo esto, ¿no? Vamos a ver la FIA, esas auditorías que en teoría debe publicar el próximo año, a ver si los equipos lo han hecho bien o no lo han hecho bien. Creo recordar que también había una línea de anonimato en los que los equipos se podían acusar entre unos y otros para este tipo de cosas, aunque yo creo que al final en el paddock todo el mundo sabe que señala con el dedo sin preocupación, si llegados al caso, ¿no? Pero sí, yo seguro que hay... Bueno, si alguien se salta el límite presupuestario, pues evidentemente ahí la FIA espero que... Bueno, en el reglamento creo que ya hay evidentemente planificado una serie de castigos según sea de grave el salto según metas la gamba, vaya. Uh-huh. Y no le tiembla el pulso si sea Mercedes, Ferrari o Red Bull, porque los otros no se van a saltar el límite presupuestario. Si alguien se lo salta, estamos hablando de estas tres, ¿no? Vamos, las que están ahí arriba, las que solemos tener siempre en estos araos. Y continuando con la otra noticia que comentábamos, que esta es un poco curiosa, es una remodelación en el circuito de Australia, del Gran Premio de Australia, que recordemos, esta temporada dejó de ser el primer circuito donde se corría y ha pasado pues a ser el penúltimo, si no me acuerdo mal, penúltimo, antepenúltimo. Se correrá en noviembre, 18 a 21 de noviembre de este 2021. Y van a aprovechar ese tiempo, y lo están aprovechando ya, porque de hecho hay en la página web de la Fórmula 1 hay imágenes. Lo van a aprovechar para cambiar un total de 7 curvas de todo el circuito. Y Emma, algunos son cambios relativamente pequeños, hacer un poco más ancho alguna de las curvas y tal, pero acabamos de eliminar la chicane en la curva 9 y 10, que sería quizá el cambio más importante que se ve.
Sí, sí, ese sería el gran cambio que va a sufrir el circuito de Melbourne. Esperan ganar con todos estos cambios que los coches sean, o sea, que se marquen unas vueltas aproximadamente 5 segundos más rápidos que hasta la fecha. Australia es un circuito que cuando se estrenó, bueno, que no se ha retocado lo más mínimo, más o menos, además de algún toquecillo que debe haber habido desde el 96, que cuando se incluyó en el calendario, pues es que apenas también no se había ni reasfaltado. Con lo cual, pues yo creo que entre comillas les ha venido de perlas este aplazamiento de ser el Gran Premio inaugural a pasar a noviembre, pues ya estaba, la reforma ya estaba programada, pero han aprovechado todo esto para entre comillas, adelantarlo a la edición de este año, y la idea es sobre todo en esa sección con la supresión de la chicane esta 9 y 10, que haya una zona rápida entre, bueno, saliendo de la 7 hasta llegar a la 11, y que en esa zona, que no es recta pero es a fondo, pues se pueda incluir otra zona de DRS y que el trazado sea más rápido, más con más posibilidad de adelantamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que están haciendo en teoría con los circuitos urbanos de generación actual, ¿no? Que sean súper rápidos, y eso va a favorecer de alguna forma los adelantamientos y etcétera, etcétera. Vamos a ver si produce buenas carreras Melbourne, que de por sí con el trazado que había, pues a ver, había carreras mejores, otras peores, pero no estaba mal, ¿no? El trazado. Vamos a ver si con esta mejora lo han estropeado, porque todo es posible. Lo retocas y solo tenemos que mirar para Montmeló, aquí nosotros en casa, donde lo han retocado no sé cuántas veces ya, incluso este año un enésimo retoque, y tampoco es que haya mejorado mucho el trazado, ¿no? Vamos a ver si en Australia estos retoques que van a hacer, sobre todo haciendo hincapié otra vez en la supresión esta de la chica 9 y 10, para que sea una continuación de esa zona, ese sector rápido, pues sí favorece el espectáculo aún más. Bueno, y no solo pensando en quizá lo más obvio, ¿no? Que es el cambio de trazado, bueno, sobre todo, pues ese eliminar una chicane, el hacer las curvas más anchas, sino ya solo el mero hecho de hacer obra y cambiar el asfaltado es algo que se puede llegar a notar, y bastante. Obviamente, bueno, pues tienen tiempo, el circuito pues está bastante bien, o sea, no era un problema el dónde está, el que se le vaya a estar pues desgastando, yo qué sé, no es Mónaco, no están asfaltando una calle de Mónaco. Pero bueno, siempre pueden pasar cosas, y desde luego, pues quienes hemos tenido que cambiar, pues hemos visto que en alguna calle han cambiado el asfalto. A veces lo hemos notado nosotros, que somos conductores de un turismo normal o de una moto normal. Estos coches que son de una exigencia superior, pues igual ese cambio del asfalto pues no gusta. Y ya no te digo más si hacen parcheado, ¿no? Si solo falta una zona en concreto. Acuérdate el año pasado en Turquía que acababan de reasfaltarlo, y que a mí tampoco me importó, porque aquello era... se iban todos. No había agarre por ninguna parte, pero la empresa que lo asfaltó, yo imagino que que le habrán puesto un puro, porque vamos, es un circuito profesional, no puedes asfaltarlo de cualquier manera, no puedes tratarlo como si asfaltaras una calle, pues eso, la que tenemos nosotros por aquí. Es un circuito profesional, requiere un asfalto, entre comillas, especial, ¿no? Y No, hay que hacerlo además muy bien. Yo recuerdo cuando saqué el carnet de moto, en el centro donde tuve que hacer el examen, tenían un asfalto muy bueno, muy drenante, que además veías que filtraba todo porque era bastante poroso, pero sí que recuerdo que había un punto donde todo el mundo tenía que frenar, donde estaba bien marcado que había que frenar.
y se montaba un agujero bastante curioso que se podía ver desde lejos. Con lo cual, oye, que lo de asfaltar no es echar el asfalto y pasar la pisonadora y ya. O sea, tiene su telita el hecho de tener que dejar el asfalto bien, que no se levante, que, como dices, que los coches no se vayan todos en la curva, porque, claro, el circuito de Turquía tiene un poquito más de escapatoria, pero aquí estamos acostumbrados a que, bueno, pues es un circuito un poquito más cerrado y con unos muros un poquito más cercanos a los coches, ¿no? Cualquier problema que podamos tener con el asfaltado, los muros y las escapatorias van a ser bastante más peliagudas que en otros circuitos. Por cierto, que hablando de retoques en Albert Park, yo también mencioné el retoque de Montmeló y también han puesto la primera piedra del circuito urbano en Arabia Saudí. No era sin tiempo porque Albert Park pues son, lo decías tú antes, son así 4 zonas y lo tienen bastante avanzado, pero el de Arabia Saudí tienen que ponerse pico y pala, vamos, a mansalva para llegar a final de año. Y ese saben que se va a hacer sí o sí, porque a Melbourne, pues vete tú a saber, igual la situación esta de la pandemia evoluciona de una manera tan caprichosa que igual, pues igual ni vamos, ¿no? Porque otra duda que vamos a tener que resolver bastante pronto, porque ya nos estamos acercando a junio, es si la Fórmula 1 va a dar el salto transoceánico a Canadá. Es la gran duda, porque de Europa a Oriente Próximo, pues el año pasado se hizo, este año también, y parece que no hay ningún problema, pero mandar a todo el paddock a Canadá en este caso, pues vamos a ver si se hace, porque se está hablando de que lo más probable es que se caiga Canadá y sea sustituido por Turquía. Y si se cae Canadá, ¿por qué no se va a poder caer, yo qué sé, cualquier otro evento transoceánico como puede ser Estados Unidos o tal? No, evidentemente todo depende de la pandemia, pero al margen de esto, el de Arabia Saudí se va a hacer sí o sí. ¿Haya pandemia o no? Eso yo ese lo tengo seguro que se va a hacer. Bueno, a ver, que todo puede irsenos de madre como el año pasado, que estábamos grabando a principios de marzo que íbamos a tener Fórmula 1 y mira tú el lío que tuvimos. Cualquiera vaticinaba pues los encierros que tuvimos, las cuarentenas, todo lo que surgió y cómo tuvimos la temporada, ¿no? De todas formas, yo creo que este año la cosa va a estar bastante menos incierta. Lo que yo no había escuchado es lo que dices tú, ¿no? Que ya están dudando de Canadá. Recordemos que Canadá es una pequeña isla en el calendario porque estamos ya en Europa corriendo, se va a Canadá y se vuelve otra vez a Europa. Y vamos a hacer mitad de Europa antes y mitad de Europa después, o más de la mitad de Europa después, prácticamente, porque en la zona europea son 1/3, 2/3, sí, sería más bien así. Claro, Y aparte, no creo que además aquí en Europa no creo que vaya a haber tampoco cancelaciones, ¿no? Para esas fechas. Pero bueno, que está la cosa, yo creo que un poquito más definida que el año pasado, pero bueno, siempre podemos tener sorpresas. No voy a ser yo el que diga no. O sea, no vamos a volver a tener un confinamiento ni vamos a volver a tener problemas como los del año pasado. aparte de todo lo relacionado con la pandemia, creo haber leído que también hay un problema de dinero, que la Fórmula 1 quiere sacarle más tajada al canon y los promotores no están por la labor. Bueno, como el año pasado no se disputó, de hecho creo haber leído también que no se le han devuelto el dinero a las entradas a mucha gente de la edición del año pasado que no se acabó disputando. O sea que ahí Joder, por encima. hay también creo que lío y claro, pues también hay mucho promotor de circuito que evidentemente quiere meter público en las instalaciones porque le va el profit en ello, ¿no? Y la Fórmula 1 pues
Si hay público, mejor, y si hay que correr sin público, pues tiene la televisión, aunque sea, ¿no? Que es básicamente, a día de hoy depende de los derechos de televisión, ¿no? Más que del público. Si hay los dos, mejor que mejor, ¿no? Pero si hay que tirar solo de tele, pues tirarán solo de tele, pero hay ahí un medio lío, aparte de, como tú dices, ser una isla ahí entre Azerbaiyán, Francia, todo el periplo europeo, meter ahí Canadá y a destiempo, pues aparte en junio, porque yo entiendo, y imagino que esta gente también entiende, que cuanto más avanzado esté la cosa en el año, en teoría la pandemia debería ir a mejor. Más gente vacunada, controlado el asunto este, etcétera, etcétera, ¿no? Y si nos fijamos, los saltos transoceánicos están básicamente todos a partir de octubre, ¿no? O sea, Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil, Australia, son todos a partir de octubre. Ahí se supone que todas estas zonas van a tener avanzado el tema de las vacunas a mansalva. Ya de por sí la situación debería estar más mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y antes de esto, pues de repente Canadá, que que Canadá, como es un país tan grande, pues yo tampoco sé si está muy por la labor. O sea, aficionados hay, ¿no? Porque cada vez que veamos ahí el, el Gran Premio, pues hay aficionados pro en Canadá, ¿no? Que acuden todos los años y tal, fieles. Pero no sé si tienen otras preocupaciones o si hay soporte también de las autoridades locales o del gobierno central. Aparte creo que también hay elecciones, creo que hay elecciones para primer ministro en Canadá, o sea que también hay un lío ahí. O sea que tiene pinta, tiene pinta. Lo más probable es que salga y metan un sustituto. Aparte yo creo que como vimos que ha pasado con Portugal y Imola, al que vamos este fin de semana, la propia Fórmula 1, como ya lo hablamos el año pasado, cuando hablamos de la configuración del calendario para que ya estas cosas las debería tener previstas, ¿no? Y lo vimos como cuando se cayó China, Vietnam y tal, pues a los pocos días pues dijeron, vamos a Bahrein, pasamos a Australia en noviembre, metemos Imola, después un poquito más adelante, eso sí, confirmaron lo de Portugal, pero ya tenían un plan previsto y seguro que tienen algún otro plan B, C o D, por si se cae alguna de última hora, ¿no? Que son 23 carreras las programadas. Si se cae alguna, pues tampoco es ningún drama. No, desde luego tenemos, vamos, para poder sacar del calendario tenemos unas cuantas. O sea, que nos apuren a buscar el sustituto, que la temporada ya les va a quedar bastante amplia. Y después también estamos a la espera de que se confirme todo el tema este de las carreras sprint, que a priori se van a hacer en Gran Bretaña, Monza y en Brasil, a la espera de que nos oficialicen el formato, cómo van a ser las sesiones, si va a haber puntos en esa carrera sprint, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo aquí puedo contar lo que más o menos se conoce, ¿no? Que en estos 3 eventos va a haber un entrenamiento libre y la clasificación como ahora la conocemos, Q1, Q2 y Q3, el viernes. Ahí los coches quedan en parque cerrado. Después pasamos al sábado con unos entrenamientos libres, los 3, y después tendremos la carrera con la clasificación que sacamos del viernes. Una carrera que aproximadamente serían 20 vueltas, y de ahí pues el primero le darían 3 puntos, el segundo 2 y el tercero 1 punto. Y como queden en esa carrera, pues sería la clasificación de cómo salen el domingo. En ambos casos, creo que tanto la carrera sprint del sábado como el domingo, el tema de los neumáticos sería libre elección.
Ahí podrías salir con el más duro, blando, da igual como te lo montes en la clasificación inicial del viernes, que podrías elegir con qué salir. A diferencia de lo que pasa ahora, que si pasas a la Q3 tienes que salir con el neumático que marcaste el mejor tiempo en la Q2, ¿no? Eso es a priori lo que están diciendo, ¿no? Porque estaba una de las negociaciones que tuvieron en Bahrein en el inicio del Mundial era acabar de finiquitar todo esto. Básicamente era un problema de pasta. Los equipos querían que les dieran más dinero o más margen en el límite presupuestario o que les dieran más margen, o sea, que les aportaran creo que como 400.000 euros por cada coche para estos 3 eventos, porque para ellos entienden que supone un esfuerzo extra plantear una carrera de 20 vueltas en estos tres eventos, ¿no? Y parece que llegaron a un acuerdo y bueno, pues lo tienen que hacer oficial todo el tinglao que quieren montar. No, desde luego es lo que tú dices. O sea, podemos estar aquí dándole vueltas, pero hasta que no nos confirmen exactamente qué es lo que van a hacer, bueno, pues hay cierta complejidad, ¿no? De repente, esta temporada sí, y porque lo han decidido todavía no saben cómo, meternos en este berenjenal. Habrá que ver qué es lo que proponen, y cuando lleguemos a lo que tú dices, ¿no? A Gran Bretaña, que será a mediados de julio, el 18 de julio es la carrera de Gran Bretaña. Bueno, sí, el 18, que es el domingo, justo, sí. Pues veremos qué es lo que si realmente, bueno, pues todos estos rumores que apuntan eso a julio, a la carrera de Gran Bretaña, pues cómo se materializa. Y continuamos, si te parece, y nos metemos ya en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Sí, nos metemos en el Gran Premio, como tú decías en la introducción. Hoy, cuando estamos grabando esto, pues salió la Fórmula 1 a decir que iban a hacer un pequeño reajuste en los horarios de las sesiones del sábado y del viernes, porque la carrera sigue en el horario en el cual estaba previsto, que es las 3 de la tarde. Estamos hablando del horario para nosotros aquí en España, península, una hora menos en Canarias. Eso no se ha variado. Lo que se ha variado es el horario de la clasificación del sábado. Y por consecuencia de cambiar el horario de la clasificación del sábado, se ha tenido que cambiar los libres 3 y también los libres del viernes. Un pequeño reajuste, todo derivado para no coincidir con el entierro del duque de Edimburgo, que falleció hace unos días. Y como decía Dane, pues la Fórmula 1 es muy de tradición inglesa y pues tratan en la medida de lo posible, que es siempre, pues que pasan alguna movida de estas, no coincidir con Wimbledon, con bodas de la realeza, y en este caso un entierro del rey consorte, ¿no? Con Sí, lo cual, el entierro es el sábado a las 3 de la tarde, que son las 4 horario centro europeo, que es por el que nos movemos en España, con lo cual, pues ahí está esa interferencia, ¿no? Ese tener que mover la clasificación para que acabe antes de que sea el entierro. Con lo cual, el viernes tenemos la primera sesión a las 11 de la mañana, la segunda sesión a las 2:30, el sábado la tercera sesión a las 11 de la mañana, la clasificación a las 2 de la tarde y, como os decía antes, la carrera el domingo a las 3. En cuanto a neumáticos, pues para aquí Pirelli lleva los mismos neumáticos que llevó a Bahrein y los mismos neumáticos que llevó también en la edición del año pasado, aunque con este ligero retoque en la estructura de los mismos, para que este año los coches puedan ir con bajas presiones y el neumático no se vaya al carajo, como pasó el año pasado en una de las carreras de Silverstone. Que van a ser compuestos el C2, que va a ser el duro, C3 el medio
y el C4 que va a ser el compuesto blanco, el rojo. Y como de momento no ha habido cambios, los pilotos tendrán disponibles dos juegos del duro, 3 del medio y 8 del blando. Y después, en cuanto al DRS, nosotros ahora cuando estamos grabando esto no lo tenemos actualizado, tenemos los datos de la edición del año pasado, pero parece que va a haber un pequeño retoque en el DRS para la edición de este fin de semana, en la cual la zona de detención, según he podido leer, va a estar un pelín antes de la curva 17, la de primera de Ribazza. Hasta ahora, o al menos en la edición del año pasado, estaba a la salida de la 18, el punto de detención estamos hablando. Esto es lo que se modificaría. Y después la zona de activación, que hasta, bueno, la edición del año pasado estaba en la línea de meta, pasaría a estar en la entrada de pit lane. O sea, ganarían unos cuantos metros los pilotos para activar la zona de DRS. El año pasado, pues la verdad tampoco es que hubo muchos adelantamientos. Es cierto que al final, con el safety car provocado por Verstappen, provocó como algunos cambiaron neumáticos más frescos que otros. Por ejemplo, Kvyat fue la estrella en los últimos instantes, ¿no? Adelantando ahí a Albon, a Sergio Pérez y a Ricardo, perdón, y después también a Leclerc en los últimos momentos. Pero salvo esto hubo muy poquitos adelantamientos, aún incluso con la zona de DRS. Bueno, y la modificación que hubo en Imola hace años para intentar ganar adelantamientos, y vamos a ver este año con estos metros extra que les van a poner, a ver si hay algún cambio debido a esto. También el año pasado tuvimos el formato de fin de semana corto, ¿no? Donde había únicamente sábado y domingo, ¿no? Y este año ya tenemos un formato clásico de 3 días, como decía Dani antes. El año pasado tuvieron, bueno, salir y ya clasificación y chimpún. Tampoco tuvieron para dar muchas vueltas al setup ni hostias en vinagre, con perdón. Y este año sí que van a tener más historias, bueno, en teoría, ¿no? Porque como se ha reducido media hora las sesiones de los viernes, van a tener algo más que el año pasado, eso sí, pero tampoco mucho. Sí. Y vamos a ver cómo afecta todo esto. Quizá además, bueno, el tener más días, porque al final son 2 días en vez de 1, y sí que hay algo más de tiempo, pues, y además sumar la experiencia del año pasado ya es, digamos, un avance. Quizá de lo que tú comentabas del DRS, que le den más metros al DRS, creo que no va a producir ningún tipo de distorsión en cuanto al número de adelantamientos que podríamos haber visto sin esa ampliación, pero sí que puede ser más interesante el hecho de que cambie la zona de detección de la salida de la curva 18 a la entrada de la 17. Es decir, la curva 17 y 18 es como una U, son 90 grados y 90 grados, con lo cual vienen de una zona rapidísima. Desde la curva 15, la 16 apenas es existente y se llega a la frenada muy dura a la 17. Claro, ahí los coches sí se van a juntar más. Yo creo que vamos a ver más facilidad para que quien vaya al límite en esa zona ya llegue con el DRS. Porque, claro, ahí puedes apurar la frenada, lo que sea, pero al final tú tienes que dar la curva, tienes que tener apoyo aerodinámico para dar la 17 y la 18. Y luego, aparte, el coche delante no puede salir más rápido que tú tienes que salir más rápido que él, ¿no? Para ganar. Y aquí, pues seguramente vayamos a ver cómo los coches meten el que vaya a intentar adelantar, mete el coche más en esa frenada, intenta reducir al máximo posible la frenada con respecto a su predecesor, y seguramente sí que se vea pues igual alguna situación más propiciada por eso, por tener el punto de detección en una frenada muy fuerte que por tener más metros de DRS, ¿no? Desde luego va a ser interesante pues ver un poco el comportamiento comparado quizá con lo del año pasado.
y sobre todo, bueno, pues que es un circuito atípico, ¿no? No es el circuito que llevamos viendo, pues como por ejemplo podría ser Melbourne, que llevamos viéndolo 25 años, sino que es un circuito que llevábamos mucho tiempo sin ver, que para los españoles y los seguidores de Fernando Alonso tiene sus recuerdos de algunas batallas bastante épicas y que bueno, pues es una variación, ¿no? Tendremos que ver un poco cómo afrontan esta segunda prueba del campeonato y sobre todo retomando un poco lo que tú decías al principio y lo que además aquella previsión pesimista que hiciste en su día, ¿no? De ay Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Porque esto va a ser más de lo mismo. Que sí, que ahora lo ves un poquito más claro después del Gran Premio de Bahrein de hace 3 semanas ya. Y habrá que ver un poquito con cómo es la lucha, ¿no? Entre, sobre todo, esas dos escuderías que ya las hemos visto luchar de tú a tú, como son Red Bull y Mercedes, y que en el Gran Premio de Bahrein tuvimos ahí una guerra sumamente interesante, sumamente atractiva, y que se resolvió con una tontería, con un tema más normativo que deportivo, y que veremos Verstappen, que aquí no va a dejar pasar una, yo creo, y va a ir pues a ganar y seguro que le intenta comer la tostada a Lewis Hamilton y poner las cosas complicadas. Sí, sí, ya el año pasado fue bien, este año que tiene más material, por así decirlo, tiene mejor coche, pues debería ir mejor. Yo lo que me espero es que domine el fin de semana Verstappen. O sea, escuchando después que, claro, esto te lo puedes creer o no, cosas que le pasaron al coche de Verstappen en Bahrein, aparte del problema este del diferencial, que eso lo escuchamos por la radio. Después resulta que el motor no iba todo a full que podía ir ese motor de Verstappen. Tuvieron que rebajar un poquillo unas prestaciones por temas de calor, creo, algo así. O sea que ahí se estaba dejando unas décimas y, y eso sumado a las características de Imola, que no tiene tanta recta larga como Bahrein, que tampoco es que el Red Bull esté perdiendo una animalada en las rectas con respecto a Mercedes, apenas en Bahrein al menos estaba perdiendo milésimas. Pues si metes todo esto en la coctelera, te da que, o al menos a mí me da que aquí yo me espero a un Verstappen dominando sábado y domingo, ¿no? Ya después, si el Red Bull flaquea, ¿no? Le falla el diferencial otra vez, o como le pasó el año pasado en Mugello, que lo deja tirado el coche nada más arrancar la salida, y pequeños fallos así, desconexiones que tiene a veces la unidad de potencia y tal, pues eso es tinglado, pero a priori me espero que Verstappen esté dominando, Sergio Pérez dándole la vara a los Mercedes, los Alfa Tauri, yo creo aquí también van a dar la vara, tanto Gasly como Tsunoda. Los veo incluso rozando el podio, fíjate. Los Alfa Tauri, si Red Bull va bien, pues estos tienen que ir bastante, bastante fuertecitos. Es un poco lo que me espero. Ya después hay que ver si lo clavan o no lo clavan, porque por ejemplo en Bahrein pues ya vimos lo que pasó con Tsunoda en la clasificación, después lo que pasó con Gasly en la carrera, ese toquecito que tiró al traste de la carrera. Claro, si cometes estos errores, pues no, por mucho que el coche sea una bala, pues adiós tu tía, ¿no? Pero sí, eso es lo que me espero yo al menos, ¿no? Los Red Bull ahí bien arriba, sobre todo Verstappen, sobresaliendo sobre todos, los Mercedes intentando seguir el ritmo, sin poder, Sergio Pérez dándole la vara a estos Mercedes, un escalón por debajo alguno o los dos Alfa Tauri, y debajo de los Alfa Tauri, pues cerquita de ellos, pues imagino que los Ferrari y McLaren, por ahí andará la cosa, yo creo. Vamos a ver los Aston Martin,
a ver cómo va la cosa con respecto en Bahrein, si han mejorado o no. Y después también los Alpine, que yo creo que me dejaron a mí en lo particular bastante que desear en- de Bahrein, ¿no? Parecía que les afectaba mucho las condiciones de calor de forma inexplicable, por lo que he leído, pues no lo tenía muy claro por qué de repente iban más rápido con temperatura o algo así en las sesiones estas de día, y en cambio en la noche, cuando caía la noche, pues iban peor. Y eso que han tenido test y todo esto, pues no se había encontrado explicación, y vamos a ver ahora en Imola, y sobre todo pensando en verano, ¿no? O sea, tener un coche susceptible de variar sus rendimientos según la temperatura, pues no es lo más... Aparte de ser que no es la primera vez que le pasa a Fernando Alonso a lo largo de su carrera deportiva, pues no es lo ideal, ¿no? Buscas que sea lo más regular en todos los escenarios posibles, ¿no? Y si depende tu coche de si hace calor o haga frío, pues las llevas mal dadas, a priori, ¿no? Y vamos a ver todos estos condicionantes en Imola, ¿no? Con una parrilla, perdón, más cerrada, al margen de los Haas, que como siempre estarán dando tumbos en la cola. Vamos a ver si hacen vueltas, sobre todo Mazepin, a ver si hace más de 300 metros, ya será buena noticia. Y, y nada, veremos. A ver con una parrilla más compactada, pues queda de sí esta nueva edición en Imola. Pues yo creo que no nos queda nada más por repasar, ¿eh? Le has dado ahora para, ya te digo, ¿no? La gracia que decía en el primer podcast de no tenías ganas, que bueno, que ya será menos, ya se te vendrán. Pues eso, para no tener mucha fe que esta temporada, yo creo que la tienes prácticamente ya toda. Yo la verdad es que con más o menos cómo has puesto los equipos, yo no tengo nada distinto que decir. Desde luego, Verstappen más allá por todas. Checo Pérez pues ya tiene una carrera con el coche y ya seguro que da la nota. Hamilton, qué decir de Hamilton, que lleva ganando con este coche pues años y años. Y desde luego pues sí, los Alfa Tauri pues seguro que aprovechan el conocimiento que tienen desde Red Bull, y Ferrari y McLaren seguramente pues estén a palos entre ellos, ¿no? Son, digamos, los coches que están así emparejados, igualados. Luego por detrás veremos un poco cómo reaccionan. Y el interés de ver un poco más a Fernando Alonso, que este circuito lo conoce, que él lo ha luchado más de una vez, y ver un poco cómo se desenvuelve ese Alpine, que tantos problemas pues parece que está dando como dices, ¿no? Con temperaturas y con cambios de... Traen mejoras. Alpine es de las escuderías. Bueno, yo creo que la gran mayoría de escuderías, con este parón de 3 semanas entre Bahrein y Imola, con diferente configuración entre circuitos, pues van a traer mejoras generales y específicas para el trazado. Uno de ellos es Alpine, y lo necesitan, ¿no? Porque está claro que el objetivo es 2022 y ahí optar a cosas importantes, ¿no? Pero tampoco os puedes ir dando pena esta temporada, ¿no? El año pasado hay que recordar que Ricardo hizo podium en Imola. Es cierto que hay un poco le fue de rebote porque Verstappen se quedó fuera, y después en el reinicio con el tema de los cambios de neumáticos, donde Racing Point no estuvo muy acertado con Sergio Pérez, que también iba camino del podium, pues eso posibilitó que Ricardo optara, bueno, se acabara llevando ese tercer lugar, ¿no? Pero a mí la sensación que me da, en base a lo que pasó en Bahrein, es que Alpine daba síntomas de debilidad con respecto al Renault del 2020. Pero bueno,
Vamos a ver si con estas mejoras que traen para Imola, un cambio de escenario y tal, pues la cosa cambia. Sí, desde luego. Pues si te parece vamos cerrando. No sé si te queda así alguna cosa más en el tintero, aparte del análisis que hemos hecho de lo que esperamos. No, Si no, nada pues más. nada más. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo en el cual pues solo hemos estado Emma y yo. Mandamos saludos a nuestros compañeros que hoy no han estado con nosotros, pero se reincorporarán la semana que viene seguramente. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros un capítulo más y que os esperamos para el siguiente podcast, que será el resumen de lo que acaba de pasar en este Gran Premio de Emilia-Romagna, que como siempre en nuestra página web os recuerdo que es desdebox.es. En ella vais a encontrar las formas de contacto y las redes sociales, aparte de también los podcasts. Y nada, como hoy estamos menos, os voy a recordar también que tenemos un canal de Telegram que es t.me/desdeboxes, donde está bastante animado durante la carrera y podéis pasaros a comentar, y que nuestra dirección de correo electrónico es desdeboxespodcast@gmail.com por si nos queréis dejar pues algún comentario o alguna historia. Y nada, os dejo con Emma y hasta la semana que viene. Y si queréis mandar un mensaje por Twitter, pues también estamos en Twitter. Nos podéis encontrar como @desdeboxes. Y nada más por mi parte. Ya nos escuchamos para la próxima carrera. Un saludo. Joder, las 11 de la noche, ¿eh? Nunca tan temprano yo creo que acabamos. Algo inaudito, esto es algo inaudito. Bueno, igual cuando grabamos en casa de Jorge, más o menos a las 11 acabamos, ¿eh? Bueno, ni esas.